Un nuevo comienzo. Es el tema del cual quiero que estemos abordando los próximos 30 minutos, que es un punto bien importante. Créeme que yo estoy seguro que a todos nos encanta lo nuevo. A todos nos encanta lo nuevo, incluso el hecho de comprarnos unos calcetines, quitarles por ahí la etiqueta, unos calcetines calientitos en esta época que ya se siente el frío. Híjole, se siente a todo dar. Si a ti te encanta la lectura o tienes alguna libreta o eres de los que toma apuntes de todo, y comprar algo de utilería, algo de papelería y abrirlo desprende un aroma nuevo que decimos, qué padre, ¿no? Se siente siempre bien estrenar. Y también, si tú has tenido la oportunidad, ese privilegio tal vez de estrenar algún coche, de repente te llega ese aroma nuevo y te encanta. De hecho, algunos grupos o algunas tiendas ahora venden incluso este mismo aromatizante que dice olor a coche nuevo. Nos fascina lo nuevo, pero sabes, en la vida es algo también importante. En la vida siempre hay nuevos comienzos. Yo estoy seguro que tal vez tú has atravesado muchos nuevos comienzos, tal vez hoy estás atravesando un nuevo comienzo o en el futuro vas a atravesar un nuevo comienzo, eso te lo puedo asegurar. Nuevo comienzo en muchas áreas importantes, por ejemplo, tal vez en el trabajo te pidieron que tienes que viajar a otra ciudad porque allá hay una sede y tienes que empezar una vez más. Estás en una nueva ciudad, en una nueva cultura, con nuevos vecinos, con nuevos amigos. Tal vez tú estás contrayendo nupcias, te estás casando y estás empezando una nueva familia. O tal vez las circunstancias se pusieron complicadas, las relaciones, tus relaciones no funcionaron como tú lo esperabas y hoy eso generó un tema de destrucción, algo de laceración, algo de volver a empezar y estás arrancando también nuevas relaciones. Todos siempre tenemos nuevas relaciones, nuevas oportunidades y esto es maravilloso. Dios así lo permite en toda nuestra vida. Pero te quiero decir una cosa, la vida está llena de nuevas oportunidades. La vida está llena de nuevas oportunidades y las oportunidades tenemos que aprovecharlas. Las oportunidades y los días nuevos son una gran chance de hacer las cosas de una manera diferente. Eso es lo asombroso de las nuevas oportunidades. Y mira qué es lo que dice el profeta Jeremías en este libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 23. Jeremías dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Eso se lo está diciendo Jeremías al pueblo de parte del corazón de Dios, porque con Dios siempre los nuevos comienzos pueden ser asombrosos si es que nosotros decidimos ser obedientes y decidimos ser también valientes, porque a Dios le encantan los nuevos comienzos. Eso es una realidad. A Dios le fascinan los nuevos comienzos. Pensemos un poco en la vida de Pablo. Pablo, después de ser un perseguidor, después de ser un asesino conocido e incluso como un sicario de tiempo atrás de perseguir a seguidores de Jesús, nuevo comienzo con un encuentro con Jesús y cambia todo su paradigma, cambia todo su panorama. Vemos a un Jonás que en su punto Dios le dice, tienes que ir a Nínive y dice, no, yo quiero irme a Tarsis. Y otra vez comienza una aventura de nuevos comienzos, de batallas, de luchas, de volver a empezar. Pero hay algo asombroso en esto que te acabo de platicar y es que muchas veces un nuevo comienzo no garantiza que las cosas saldrán bien. O sea, a ver, vámonos un poquito más atrás. Un nuevo comienzo no garantiza que las cosas saldrán bien, por supuesto, porque muchas personas en la sociedad, en la cultura dicen, bueno, yo ya pasé por donde espantan, entonces yo ya sé cómo voy a atravesar esas situaciones. Otras personas dicen, yo ya me he tropezado con esa piedra, yo creo que no me vuelvo a tropezar con esa misma piedra, pero la realidad es que muchas veces sabemos las consecuencias negativas de algunas decisiones, algunos pensamientos, algunas acciones y seguimos andando por esa vereda hasta estrellar la familia, hasta estrellar la salud, hasta estrellar las relaciones, estrellamos muchas cosas y Dios, que siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad, nos enseña que un nuevo comienzo debe de tener diferentes elementos para no volver a tropezar con lo mismo, porque Dios está más interesado
en la persona en la cual tú y yo nos estamos convirtiendo que la velocidad a la que nosotros vamos. Dios quiere que nosotros aprendamos algo de las tormentas. Dios quiere que salgamos más sabios. Dios quiere que no seamos negligentes y Dios sí quiere que nosotros seamos luz en medio de la generación, en ese lugar donde tú estás, con tus amigos, con tus vecinos, con tus compañeros del trabajo. Dios quiere que nosotros seamos un vivo ejemplo y que seamos esas cartas abiertas, leídas por todas las personas de nuevos comienzos de una manera apropiada y también indicada. Y hoy te quiero platicar un relato, una historia que se encuentra en el segundo libro de la Biblia que se llama Éxodo y te voy a dar un poco de contexto. Esta palabra de Éxodo significa salida o emigración. Éxodo lo escribe Moisés. Y Moisés, tal vez, te voy a refrescar un poco con esto que te voy a platicar, podríamos dividir su vida en tres grandes etapas. Moisés estuvo 40 años en el palacio. Otros 40 años se encontró huyendo en el desierto y se encontró otros 40 años tratando de entrar a la tierra prometida. Así fue la vida de Moisés en ese sentido. Así que Éxodo habla justamente acerca de cómo Dios le ha dado una nueva oportunidad, como es este tema, al pueblo de Israel. Pero ese pueblo, híjoles, pues es un pueblo con mucha tensión, es un pueblo que tiene tantas cosas que no puede soltar, es un pueblo que se aferra al pasado, es un pueblo que no quiere un comienzo con Dios. Y un poquito en esto que resulta que en Éxodo capítulo 16, este pueblo está muy molesto porque a pesar de que Dios los libró de tantas plagas, tal vez recuerdas la plaga de las moscas, la plaga incluso de las ranas, de repente por ahí la muerte de los primogénitos, después encontramos el mar que se vuelve sangre y entonces Dios ha librado a ese pueblo que ha tenido 400 años de esclavitud. ¿Te imaginas nada más esa larga historia, 400 años de vivir solamente con un tema de opresión? Y ahí es en donde nos posicionamos. Dios acaba de sacar ese pueblo de Israel, los acaba de sacar de esa opresión egipcia. En ese punto Dios permitió y cerró aquel mar y aplastó totalmente al ejército que venía de los egipcios y ellos están volviendo a empezar. Decíamos al inicio que los nuevos comienzos no son garantía de que las cosas saldrán bien, pero en este caso hay mucho aprendizaje. Y fíjate, ahí es donde nos posicionamos en Éxodo capítulo 16, verso 2 al 3. Allí, en el desierto, toda la comunidad murmuró ¿contra quién? Contra Moisés y Aarón. Y decían, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Y le decían a Moisés y a Aarón, ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. ¿Te fijas cómo en medio de la angustia puede cambiar nuestra perspectiva? Porque esto era una mentira. Era una mentira flagrante, de verdad. Ellos decían allá justamente en Egipto donde éramos esclavos, nos sentábamos, comíamos carne, comíamos pan hasta saciarnos y eso era una mentira, porque eran esclavos, porque comían de las sobras, pero en su perspectiva ahora de sufrimiento, como que decían, no estaba tan mal lo que estábamos pasando, no estaba tan mal en donde nosotros estábamos viviendo y aquí hay un principio que tú y yo podemos tomar. Tenemos que buscar el enfoque indicado en el momento indicado. ¿A qué me refiero? Porque ellos, a pesar de que habían salido de Egipto, Egipto nunca había salido de ellos. Egipto representa la vieja vida. Egipto representa el pecado. Egipto representa todo aquello que nos aleja de Dios. Y sabes, hoy miramos a este pueblo rebelde como con asombro, pero tú y yo muchas veces no hemos estado diferentes de estos israelitas. Cuando queremos que Dios responda de la manera en que queremos y en el tiempo en que queremos. Nos molestamos si no hay respuesta a nuestro favor y no nos gusta que Dios quiera moldear nuestro temperamento, nuestro carácter en medio de las pruebas. Porque te platico un poquito también, resulta que este pueblo
de israelitas había visto los milagros asombrosos que había hecho Dios y los tenía hasta cierto punto en un lugar privilegiado. Cuando hacía calor, les ponía una columna de nube. Cuando hacía frío, les ponía una columna de fuego. Cuando tenían hambre, que es lo que vamos a revisar ahorita, les mandaba codornices. Cuando tenían sed, aperturaba grandes ríos para que ellos pudieran beber. Y este pueblo estaba tan enfrascado en sus propias necesidades que se les olvidaba el enfoque, se les olvidaba cuál era el propósito de atravesar estas temporadas. Llegó un punto en el cual Moisés dijo: este pueblo me va a apedrear, este pueblo me va a matar. Continuamos Éxodo 16:4. Entonces el Señor dijo a Moisés: voy a hacer que llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria y voy a ponerlos ¿a qué? A prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. ¿Cuál es el propósito de unas pruebas? ¿Cuál es el propósito de un examen? Evaluar el aprendizaje. Dios quiere que nosotros aprendamos. Dios quiere que nosotros tengamos una fe robusta. Dios quiere que nosotros maduremos. Dios no quiere que tengamos el síndrome del borrego. El síndrome del borrego de ayúdenme, denme, sírvanme, empújenme, llévanme, tráiganme. Y nosotros nos convertimos en personas tan egoístas y tan enfrascadas en nuestras propias necesidades que somos incapaces en preocuparnos por las otras personas, por los que están sufriendo, por los que están atravesando etapas y temporadas duras después de un huracán como el de Acapulco. Nos ponemos hasta cierto punto en un escalón como si nosotros fuéramos mejores, cuando no es así. Somos llamados y tenemos un propósito, pero este pueblo muchas veces se asemeja a nuestra vida. Queremos que Dios responda en nuestro tiempo y en nuestras formas, y Dios dice: hey, yo voy a ponerlos a prueba. Yo espero que ustedes cumplan estas instrucciones. ¿Por qué? Porque Dios necesita que nosotros seamos una generación madura, no una generación que busca culpables en cualquier momento. Porque mira, esto hasta lo puedas anotar, me fascina y me encanta cómo podemos aterrizar estos pensamientos. ¿Sabes? Una gran fe es tu vestido de gala para la fiesta de la vida. Ay, eso se escucha bien a todo dar, ¿verdad? Y es una realidad. Una fe robusta, una fe en Jesús es tu vestido de gala para la fiesta de la vida. Y tenemos que estar preparados. No podemos buscar culpables, no podemos terminar este 2023 igual. Así que avanzamos en este relato. Te platico que Dios manda que descienda el maná, que eran como esas hojuelas ahí amieladas, muy delgaditas, parecidas al pan. Pero fíjate cuál es la respuesta de este pueblo, que era pues muy egocéntrico, muy egoísta. Este pueblo estaba muy molesto. ¿Qué solamente nos va a mandar maná? Y descienden ahora las codornices. Y Dios dice: todos los días tienen que recoger su ración diaria. Y la respuesta del pueblo es: ¿y por qué solamente hay que recogerlo de un día? Y empiezan a guardar y almacenar y tener, y se empieza a llenar de gusanos todo ese maná. Y es algo semejante, porque Dios quiere que dependamos de Él todos los días. Todos los días tenemos que buscarle, todos los días tenemos que tener ese anhelo en nuestro corazón de ser más como Él. Y muchas veces no va a ser sencillo, pero sí es el mejor camino. Avanzamos en la historia. Ya te platiqué que este equipo, que estos israelitas estaban muy molestos porque Dios no les daba las cosas que ellos querían en el tiempo que ellos querían. Y entonces un día Dios manda llamar a Moisés al monte Sinaí, y ahí, tal vez tú lo has escuchado también, le dice: tengo que entregarte estas tablas. Y tú tal vez también has escuchado Éxodo 20, que habla acerca de los 10 mandamientos, que originalmente eran muchos más estatutos. Y entonces comienza todo ese proceso y él anota, pone atención, él sabe qué es lo que tiene que hacer con ese mandato de Dios. Pero mientras ese pueblo tan especial, mira qué es lo que hace mientras él está allá platicando con Dios. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse ¿con quién? Con Aarón.
Y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón respondió: quítenles los aretes de oro a sus mujeres, a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Oye, ¿pero qué no era Aarón el que había sido la mano derecha, el traductor de Moisés, que era tartamudo? ¿Que no había estado ahí Aarón cuando Dios había abierto el mar para que pasaran y salvaguardar sus vidas? ¿No había sido Aarón el que había estado con Moisés viendo los milagros que Dios había hecho? ¿No era ese Aarón el que tenía que haber dicho: no? ¿Cómo creen? O sea, no, porque Dios esté retrasando esto no significa que nos haya dejado de amar. Hay un propósito, hay un plan, pero Aarón no pone ninguna resistencia. Y es más, él da la solución. Una solución efímera, una solución hedonista, una solución vana, una solución hueca. Quítenle los aretes de oro a sus mujeres e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puesto. No unos cuantos, no 20, no 30, miles. Se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió, y después tomó un cincel y comenzó con ese oro fundido a hacer un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando las cosas no podían ponerse más mal, siempre hay un evento que puede arrancar nuestra estabilidad. ¿Cómo era posible? Ellos lo sabían. Ellos sabían que Dios había hecho maravillas en sus vidas y no les importaba, porque al principio las prioridades de Dios eran sus prioridades. Y después las prioridades de Dios ya no eran sus prioridades. Y esta es una pregunta para todos nosotros. ¿Las prioridades de Dios son nuestras prioridades? Tal vez hoy no tenemos un becerro de oro, pero sí tenemos un trabajo de oro, sí tenemos una casa de oro, sí tenemos una relación de oro, sí tenemos algo que nos roba el tiempo que deberíamos de pasar con Dios, que también es de oro. Y eso representa todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Y es terrible, porque cuando Dios no está en el primer lugar en nuestros corazones, todo lo demás comienza a desmoronarse. La vida no marcha de una manera indicada. La familia no tiene dirección. La sociedad no tiene solución. Cuando colocamos cualquier cosa de oro que representa la prioridad en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque de la abundancia, ¿de qué? La abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué ocupa nuestro primer lugar? Y entonces es tremendo esto, porque ya hay un gigante becerro de oro con los aretes, con los anillos, con lo que tú quieras que había construido Aarón. Y mira, continuamos en este relato. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: en efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó, ¿para qué? Para entregarse al desenfreno. Tú y yo nos hemos entregado al desenfreno cuando Dios no es nuestra prioridad. Es más importante el trabajo. Es más importante sacar otras cosas, es más importante llenar ese hueco con cualquier vicio, con cualquier pasatiempo, con cualquier videojuego, cualquier red social, con cualquier cosa. Y Dios ya no está en el lugar que debería de estar. Y eso está totalmente, delicado. Está delicado, ¿por qué? Porque tú y yo somos diseñados por Él, porque somos creación suya, porque nos ha esculpido de una manera única y especial, porque Él es nuestro fabricante, porque tenemos que recurrir a Él cuando las cosas no marchan como quisiéramos, porque Él sabe cómo estamos cableados. Nosotros no lo sabemos. Y se levantó todo el pueblo para entregarse al desenfreno. ¿Cuál fue el principal tema en todo esto? La rutina, la facilidad y la comodidad. La rutina, si no regresa Moisés, vamos a ocuparnos de alguna u otra forma. La facilidad, era más fácil desechar todo
que esperar, la comodidad de recordar lo que Dios había hecho por ellos y que ellos tenían que vivir una vida de agradecimiento, de trabajo y no desenfreno. Tú y yo tenemos estos mismos enemigos presentes en nuestra vida. La rutina, la cultura, la tradición, porque así me lo enseñaron y hasta cierto punto es muy cómodo. ¿Por qué? Porque no tenemos que ponerle ni tiempo, ni esfuerzo, ni agregarle ningún otro factor. Y entonces caemos en una cuestión de comodidad, nos sentamos y es bien fácil criticar y ver que la sociedad está mal, pero nunca cambiar nada. Y Dios no quiere que seamos así. A Dios le encantan las cosas nuevas, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú y yo tenemos que aprender a vivir lo nuevo que Dios tiene planeado para nuestras vidas y no conformarnos con ese pasado abrumador, porque siempre la sociedad, siempre la cultura te va a decir, tú eres tu pasado. Tú no puedes abandonar ese pasado porque ahí hiciste cosas terribles y hoy tú no quieras venir a ser diferente. Siempre esa opresión tremenda y terrible del pesado pasado. Y después nos encontramos las mentiras del enemigo que dice, tú eres lo que tienes. Y si no tienes lo que nosotros tenemos, no puedes ser parte de nosotros. Esa es la segunda mentira. Y la tercera mentira es, tú eres lo que haces. Así que si no haces, si no te comportas, si no hablas, si no te vistes, entonces tú no estás siendo un representante digno de Dios. ¿Y dónde queda entonces el sacrificio que hizo Jesús por nosotros? ¿Lo ganamos por obras? No, no somos lo que hacemos, no somos nuestro pasado, no somos lo que dicen otros de nosotros, somos lo que dice Dios y somos en quien hemos creído. Nuestra identidad está en nuestro Salvador. Esa es la verdad. La rutina, la facilidad, la comodidad puede arrebatarnos todo en un segundo. Ese es el primer contraste. Vamos al segundo. Ahora nos posicionamos donde está Juan Marcos hablando acerca de la biografía de Jesús y él está platicando acerca de cómo fue ese llamamiento de parte de Jesús a los discípulos. Marcos capítulo 1, verso 16 al 18. Pasando junto al lago de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Y mira qué es lo que dice, vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombre. Pon muchísima atención en la reacción y en el tiempo. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Al instante, no mañana, no cuando arregle mis problemas. Las personas de hoy en día dicen, es que hasta que esté bien voy a poder ser parte de una iglesia, voy a poder ser parte de Dios. Y Dios dice, no, mejor ven acá y yo te haré una persona que toma decisiones y con cada día, con cada nueva oportunidad te parecerás más a mí, con cada nuevo comienzo. Y esto es asombroso. Continuamos leyendo verso 19 y 20. Un poco más adelante vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, lo siguieron. Este lago de Galilea era un lago de agua dulce, bastante grande. Ese pescado se vendía en los puertos, en las costas, justamente de esa zona, y normalmente los pescadores no vivían mal. Tal vez sí tenían que dar una cantidad buena de impuestos, se oscila que entre 20 y 40% de lo que ganaban esos pescadores tenía que ir al Imperio Romano, eso era de esa forma, pero no vivían mal. El hecho es que ellos sí estaban dispuestos a romper su rutina, a romper la facilidad y a romper la comodidad. Tú y yo, ¿estamos listos para romper la rutina? ¿Estamos listos para romper la comodidad? ¿Estamos listos para luchar contra el qué dirán? ¿Estamos listos para hacer luz en medio de una generación con mucha oscuridad? Porque Dios jamás prometió que las cosas iban a ser sencillas, Él dijo, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Entonces, tenemos que entender que hay un propósito.
Y ese propósito no va acompañado de facilidades, va acompañado de Dios. ¿Cuál es la gran diferencia? Ellos sí querían abandonar todo eso que los ataba a una vida cómoda. Ellos querían un nuevo comienzo, pero un nuevo comienzo diferente, un nuevo comienzo con un propósito, un nuevo comienzo no solo por empezar y decir, si no funciona, ni modo. Aunque sabemos que en el futuro también tuvieron sus dudas, que en el tiempo se alejaron, pero después regresaron, porque su fe estaba cimentada en una persona, y esa persona era Jesús, por supuesto. Así que yo te quiero decir solamente dos cosas que podemos aterrizar y entender en medio de estos contrastes de una generación de israelitas que no quiere cambiar, que está más cómodo, que siempre está buscando echar culpas a otros, pero nunca hacerse responsables, en medio de esa generación que a veces quiere seguir viviendo del pasado y no dar un paso al frente, y el contraste entre estos seguidores, estos pescadores que abandonaron su comodidad para seguir a Jesús. Aquí vamos a encontrar dos puntos importantes. El primero es que tú y yo en este nuevo comienzo ocupamos una nueva visión. Una nueva visión es lo que tú y yo ocupamos para este comienzo. ¿Cómo es que no voy a volver a tropezar con esa misma piedra? ¿Cómo no me voy a volver a equivocar cuando tenemos una nueva visión? Y no cualquier visión, la visión de Dios instalada en nuestros corazones. Porque cuando las personas vemos a un asesino, en el caso de Pablo, Dios ve una oportunidad de alguien que puede llevar ese mensaje de segundas oportunidades a todo el mundo. Donde nosotros vemos a un recaudador de impuestos que se le gusta quedarse los claveles, Dios ve a un seguidor que puede ser luz en medio de esa generación. Donde nosotros vemos a un hombre lleno de ira, lleno de molestia, lleno de explosión, que fue un Moisés que asesinó a un egipcio, Dios ve a un líder capaz de hacer la diferencia y un líder capaz de guiar a su pueblo en el desierto. Cuando Dios nos mira a nosotros, no mira nuestro pasado, no mira lo que nosotros tendemos a pensar que es lo bueno. Dios mira esa oportunidad, que nosotros podamos ser luz en nuestra familia, que podamos cambiar, pero el cambio no comienza allá, el cambio comienza aquí. Así que ocupamos una nueva visión, una visión de esperanza, una visión de oportunidad, una visión de ir más allá, porque si los israelitas hubieran entendido que la visión no era estar vagando 40 años en el desierto, Dios hubiera abierto una puerta, una salida para ellos cumplir un propósito distinto. Después ocupamos un nuevo propósito. Porque si tú y yo no tenemos un propósito claro, la sociedad sí le va a dar un propósito a tu vida. Tu familia, bien o mal, le va a dar un propósito, cómo tienen que ser las cosas. Pero ¿es el propósito que Dios quiere para tu vida? ¿O es el propósito que todos dicen? ¿O estamos acostumbrados a tener charlas con el enemigo? ¿O estamos acostumbrados a tener charlas con Dios? No hay de otra. Ojalá que nuestras charlas estén más enfocadas en decir, ¿cuál es esa intención? Porque la palabra propósito es la intención de hacer algo. Y Dios quiere que nosotros entendamos que tenemos un llamado. No estamos aquí por casualidad, no estamos aquí por error. Dios quiere que nosotros acompañemos a las personas. Dios quiere que nosotros seamos una iglesia que le ama tanto a Él, que es capaz de preocuparse por el prójimo y de hacer algo. No de lo que yo quiero, no de lo que a mí me gusta, sino de tener un propósito claro y bien definido. ¿Y sabes? Un último pensamiento e idea que podemos encontrar en este relato es que destruir siempre será más fácil que reparar, porque reparar involucra fuerzas, involucra energía, involucra tiempo, pero Dios nos invita a la restauración, a amarnos los unos a los otros, a perdonarnos los unos a los otros, a soportarnos los unos a los otros, a acompañarnos los unos a los otros, a llorar con los que lloran, pero parece que solamente tomamos algunas porciones que se amoldan más a nuestra óptica, pero Dios quiere que nosotros reparemos.
Dios quiere que nosotros reconstruyamos nuestro futuro. Y si tú dices, Néstor, es que yo he dado muchos pasos más hacia ser semejante a esos israelitas, hoy puedes dar un paso hacia atrás. Hoy puedes decidir sacar a Egipto de tu corazón. Hoy puedes decidir dejar ese viejo hombre, dejar esos viejos hábitos, dejar esa vieja vida que no te ha traído, a mí tampoco me han traído muy buenos resultados. El hecho de estar mirando en el retrovisor de mi vida, destruir siempre será más fácil que reparar. Y mira, en la pantalla está apareciendo una motocicleta, muy bonita por cierto, es una Caravela 1975. Es una Caravela que mi papá le regaló a mi suegro y le dijo, si usted la va a arreglar, se la voy a regalar. No, pues mi suegro bien contento dijo, sí, está bien, yo sí la quiero reparar. Es interesante porque ese mismo día parecía que ya eran como las 3 de la mañana, iba caminando, no es cierto, pero estaba muy interesado, dijo, yo sí la quiero reparar. Así que esa motocicleta de 1975 que hoy tiene 48 años ahí detenida por más de 30 años, le dijo mi papá, se la voy a regalar. Así que empezó un proceso, el proceso no ha concluido, pero empezó un proceso de restauración que ha llevado tiempo, que ha llevado energía, que ha llevado, ¿por qué no mucho corazón en ese proceso? ¿Por qué no? Porque yo miro las sonrisas, miro la comunidad, miro esa familiaridad, ese cariño de estar arreglándole poco a poquito, y hoy esa motocicleta va quedando de esta manera. Un cambio totalmente radical, un cambio maravilloso. Todavía le faltan muchas cosas, todavía le falta que arranque. No es cierto, ya arrancó. Le faltan muchas cosas que incluso ya mi suegro llega a la casa y saluda primero a la moto que a nosotros. Y ahí va, paso a pasito, poco a poquito. Y es un proceso, lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva recursos, lleva lágrimas, lleva muchas cosas. Pero familia, amigos, los nuevos comienzos también necesitan eso. Necesitan fuerza, necesitan trabajo, necesitan tiempo. Si hoy tú estás atravesando una temporada complicada en tu vida, en tu matrimonio, en tus relaciones, en tu trabajo, en tus comunicaciones, en donde sea, créeme que es mejor reparar que desechar. Porque Dios a ninguno de nosotros nos ha desechado. A pesar de que tenemos nuestras luchas, a pesar de que somos gente complicada, a pesar de que somos gente cambiante, que un día sí estamos, que otro día no estamos, Dios todos los días está extendiendo su mano para tomarnos y para decirnos, hey, es tiempo de volver a empezar. Y a nosotros nos toca correr hacia los brazos del Padre, que es el lugar más seguro. Y no solamente un nuevo comienzo. ¿Qué les parece si completamos esta frase diciendo un nuevo comienzo tomado de Dios? Ese es el mejor comienzo. Un nuevo comienzo con una nueva visión, con un nuevo propósito, con una nueva identidad, con una identidad que dice, yo quiero reparar, yo quiero restaurar, y yo quiero ser más parecido a Dios, quiero ser más parecido a Jesús con cada decisión y con cada pensamiento. ¿Qué les parece si oramos para concluir esta parte de Fe, Esperanza y Amor y después nos echamos un clavado con unos anuncios importantes? Acompáñenme por favor en su corazón. Señor, muchas gracias porque nos permites aquí estar juntos. Gracias porque las oportunidades que tú das a nuestras vidas son nuevas cada mañana. Gracias porque en ti encontramos segundas oportunidades. Gracias porque tú no nos desechas. Tú quieres que nosotros trabajemos en esas áreas y seamos más como tú. Ayúdanos a cambiar esa visión. Ayúdanos a entender ese propósito que tenemos todos y ayúdanos a ser fieles cuando las cosas se tornen complicadas. Te amamos, Señor, y queremos que tú nos bendigas, que nos ayudes a tener fuerza en la tempestad, a hacer luz en esta comunidad. Gracias por tu amor, gracias por este tiempo tan maravilloso de fe, esperanza y amor que nos permites tener, y te pido bendigas este fin de semana en el nombre de Jesús. Amén.